Muy buenas, mis queridos hermanos, amigos y familiares, que en el día de hoy separamos de este tiempo para ver una proclama de la palabra del Señor bajo el tema Síntomas de cuidado, en este espacio de valores de la fe. Leamos la escritura en 1 de Corintios capítulo 11, versos 31 y 32. Y dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Oremos. Padre Santo, te doy gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia que es para siempre. Por este día tan especial que nos permites proclamar tu palabra. Bendice a cada una de las personas que pueden ver este tiempo. Gracias suya, poder de lo alto, esté con sus vidas y que tu palabra sea suficiente para hablar a nuestros corazones en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Como les mencioné hace unos segundos, me gustaría hablarles hoy bajo el tema síntomas de cuidado. Normalmente la palabra síntoma la usamos para referirnos a aquellas señales que da el cuerpo cuando algo está funcionando mal y es menester prestarle atención. Así visitamos al doctor y rápido nos hace dos preguntas. ¿Qué le trae por acá y qué se siente? Cuando usted detalla lo que se siente, entonces el doctor traduce esa información en síntomas, que lo conduce a realizar los exámenes de laboratorio necesarios con el objetivo de conseguir un diagnóstico del problema e inmediatamente aplicar la medicina adecuada. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunos síntomas que la Biblia detalla que son peculiares cuando nuestra vida cristiana no está funcionando al 100% y necesitan de nuestro cuidado inmediato. Hemos de partir del hecho de que todos los que estamos en Cristo estamos en un proceso de crecimiento. Mientras constantemente somos contados como ovejas para el matadero, lo que significa que hay fuertes batallas espirituales que son libradas en los aires a nuestro favor. Todos los días el enemigo cuenta que ese será nuestro último día, por lo que la palabra nos aconseja a tener la armadura de Dios bien puesta mientras velamos y oramos para no entrar en tentación. El Espíritu Santo, la sangre de Cristo y la palabra de Dios son los agentes sobrenaturales que Dios usa para santificarnos, llevándonos cada día al ideal de Dios mientras somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Luego tenemos los dones y ministerios dados por el Espíritu Santo, que son puestos en ejercicios en la iglesia con el propósito de edificar a los santos para el ministerio. La palabra establece en Efesios capítulo 4, verso 13, las metas a donde el Señor nos ha de llevar como cristianos individuales y como iglesia. Veamos: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pongamos atención a los detalles de este verso. Y dice lo primero: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que estemos en un mismo sentir. Es imperativo que la iglesia pueda superar sus diferencias para que cuando nos reunamos como congregación estemos con un mismo propósito y en un mismo sentir. Así las operaciones sobrenaturales del Espíritu Santo podrán desarrollarse a plenitud. Recordamos el día de Pentecostés, cuando los 120 estaban esperando la manifestación del Espíritu Santo. En Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos.
Luego tenemos otro verso cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, verso 1 al 3, yo pues preso en el Señor os ruego, escuche, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Continúa Efesios capítulo 4 versículo 13 cuando dice que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. La Biblia aplica el término de conocer a Dios a aquellos que han tenido un encuentro con Jesús y su fe ha pasado de ser una mera voluntad a una acción de compromiso con Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, verso 34 encontramos: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo exhorta en esta ocasión a la iglesia a poner atención a personas que habían entrado a la congregación, atraídos por el ambiente y la sociedad, pero no habían tenido un encuentro con Jesús, no habían experimentado el nuevo nacimiento. Es decir, religiosos al estilo de Nicodemo, conocedores de religión, siguiendo la rutina de uno más en el grupo, pero sin haber tenido un nuevo nacimiento. Continúa estos versos para decirnos: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ciertamente la perfección completa la obtendremos cuando estemos con cuerpos glorificados delante de su trono de gloria. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La palabra de Dios nos avisa que es aquí, en el tiempo presente, mientras estamos en la tierra, donde comienza ese proceso del Espíritu Santo, conduciéndonos a toda verdad y produciendo en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, para ir alcanzando la plenitud de la vida de Cristo en nosotros. El resultado de madurar en Cristo es que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquier tiempo o viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos queridos, siendo que vivimos en un mundo de constante cambio y de rutinas intensas que muchas veces no deja tiempo para repasar o poner cuidado a cualquier desliz o depreciación que estemos sufriendo en nuestra relación con Dios, se hace sumamente importante que retomemos el verso que al principio mencionamos, cuando dice: con el propósito de establecer con prioridad exclusiva en nuestros hábitos de cuidado lo que el apóstol nos recomienda, y es el de examinarnos. Me gusta identificar como hábitos de cuidado aquellas costumbres de rutina que normalmente he incluido en mi diario vivir, hábitos que tienen la finalidad de poner protección extra a ciertas áreas del carácter y formas de ser que tienden a ser más atacados por el enemigo y por ende se tienden a ser más vulnerables. Recordemos lo que nos aconseja Hebreos 12:13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estimados, examinarnos debe ser uno de esos hábitos de cuidado que no debemos obviar,
si queremos evitar síntomas de enfermedad espiritual. Veamos 1 Corintios 11:31 en adelante, cuando dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así pues, el examinarnos mantendrá seguro nuestro desarrollo y crecimiento saludable, mientras en el cumplimiento de sus propósitos para nuestras vidas disfrutamos el goce que conlleva tener salud y estar funcionando al 100 como hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas a los cuales debemos poner atención? Quiero en el día de hoy conducirles en algunos versos bíblicos para que veamos cuáles son estos síntomas. Comenzamos con el primero, y nos vamos a dar cuenta que necesitamos cuidado de nuestra vida espiritual si Jesucristo no fuera hoy el centro de mi existencia. Colosenses 3:3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Número 2, tenemos síntomas de cuidado en nuestra vida cristiana si tuviéramos inapetencia por la palabra de Dios y si todos los días no fuera ella mi meditación. El Salmo 119, verso 97 nos dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. El Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra establece en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así, mis queridos hermanos, vamos al punto 3 de darnos cuenta, un síntoma que nos dice que nuestra vida cristiana necesita cuidado, y es si no tuviese deseos de orar. Juan capítulo 4, verso 23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Si un cristiano no desea orar, está grave. Es un síntoma más que visible de que su vida cristiana está en peligro, está en crisis. Otro síntoma, hermanos, es si me pudiera quedar en casa sin sentir dolor cuando está la casa de oración con sus puertas abiertas y un pueblo congregado adorando. Congregarme no es solamente un mandamiento de Dios, sino que venir a su casa de oración es un sentir que pone el Espíritu Santo en los hijos de Dios. El Salmo 84, verso 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. En Hebreos 10, 25 la palabra establece: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es una anormalidad que un cristiano se quede en casa cuando tiene la oportunidad de ir a congregarse a la casa de oración para adorar, bendecir y proclamar el nombre del Señor. La quinta situación que encuentro en la Biblia, que es un síntoma de que necesitamos cuidado espiritual, es si mis finanzas no tuvieran ninguna relación con el reino de Dios, descuidando el sustento de la casa del Señor. Mientras tuviese una larga lista de intereses personales que no estaría dispuesto a dejar de presupuestar. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En Mateo 23 encontramos una palabra de Jesús cuando dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejad lo más importante, que es la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Yo sé que algunos toleran que les prediques fuerte, y hasta sienten que si no les dice generación de víboras, no les habló Dios ese día. Pero no les toques la cartera, ni les hables de finanzas, porque ahí sí te buscas un gran problema. Yo sé que ustedes que escuchan a menudo este canal, seguramente ya se habían dado cuenta que procuramos ser balanceados en la exposición y explicación de la palabra. Y déjame decirte en el día de hoy que aunque este no es un tema que normalmente nos ocupa, quiero dejarte bien claro que yo he probado que cuando damos, recibimos. Al dar, le hacemos partícipe a Dios de nuestros logros financieros, que son gracias a sus múltiples bondades y misericordia. Honramos a Dios al colaborar con el progreso de su casa y el sustento de sus obreros. Al hacerlo, hacemos posible que su obra pueda avanzar, alcanzar nuevos proyectos y ser además debidamente atendida todos aquellos que sirven y dedican todo su tiempo al servicio de la obra del Señor. Siempre habrá excesos y abusos, como en todos los temas, y este no será la excepción. Pero eso no justifica, hermanos, que cerremos el corazón para dar y colaborar con el progreso de la casa de oración. No olvidemos que hay un principio muy básico en Gálatas 6:6, cuando dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Qué triste que Dios nos tenga que requerir porque estemos como en los tiempos de Ageo, cuando Dios reclama a su pueblo que había regresado del cautiverio. Habían reedificado sus propiedades, las tenían bien hermosas y llenas de provisión, mientras la casa de Jehová estaba en ruinas. Y los sacerdotes, cada uno había regresado a sus labores seculares para poder sustentar sus familias. Dios reclama en Ageo 1:4: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Da mucha tristeza ver cómo ministros con mucho potencial y trayectoria de servicio tienen que optar por otras ocupaciones y profesiones para poder mantener sus familias a flote. Creo que la medida acertada para dar está en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, escuche esto, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bienaventuradas las congregaciones que mantienen la casa de Dios hermosa, cuidada, activa, funcionando, y sus ministros atendidos y sustentados honradamente y apropiadamente. Estuviéramos entonces en este punto analizando el 6º punto que nos habla la Biblia de síntomas que necesitan nuestro cuidado, y es: si tú callas esta salvación tan grande que Dios te ha dado. Esta salvación, la buena nueva de salvación, es una noticia de esperanza que no debemos callar. Un cristiano que está enfermo espiritualmente no le dice a nadie
de esta salvación. No le habla a nadie de Jesucristo, se lo mantiene en sus adentros. Queridos hermanos, Isaías capítulo 52, 7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Mateo 10:8 nos dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Y así Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El próximo síntoma que encuentro en la palabra de Dios que requiere nuestra atención es: si me permitiera la libertad de pecar sin sentir dolor. Un cristiano saludable, cuando por yerro peca, siente una desesperación y un vacío interior tan grande que no le deja volver a reincidir al día siguiente. David, en su caso, no pudo contener y nos dejó el Salmo 51. Pedro lloró con amargura y cuando negó a Jesús, y Cristo le restauró luego espiritualmente y ministerialmente. Estuviéramos con síntomas de cuidado, hermanos, si hubiera perdido de mi corazón la expectación de la venida del Señor. El cristiano ferviente aguarda la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lucas 12:45 dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Tito 2:13 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, escuche esto, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Aquellos ángeles dijeron una palabra en Hechos capítulo 1 versículo 11, que la iglesia todavía espera. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Maranata, Jesús viene pronto. El cristiano no puede dejar de esperar eso. Si tu fe está debilitada o está enferma, entonces tu mirada estará en las cosas terrenales y habrás dejado de mirar el hecho de que Cristo viene a recoger a su iglesia. El próximo síntoma, hermano, es si al conversar con los hermanos de la fe o con mi familia, mis temas fueran como si Cristo estuviera ausente de él. Hay tanta abundancia de agua viva en el corazón de los verdaderos creyentes que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Efesios 5:19 nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso está en Colosenses 4:6. El próximo síntoma de que hay crisis en la fe es si no tuviéramos una cita solas con Jesús diariamente, en alguna hora y en algún lugar.
Eso, mi devocional, no puede nunca quebrantarse, nunca puede ser aplazado por ninguna otra actividad. Ese tiempo a solas con mi Padre Celestial es lo que nos mantiene firmes, fuertes y estables frente a cualquier batalla y lucha. Recuerde que los espinos y cardos, es decir, los afanes de esta vida, intentan continuamente de aguar nuestra vida cristiana, ocupándonos a tal punto que el tiempo que dediquemos para nuestro Señor Jesús sea escaso y de baja calidad. El Señor Jesús era la persona más ocupada en sus días aquí en la tierra, pero Él se apartaba y oraba. Lo necesitamos nosotros también. Quiero en este día llevarles a un sumario para concluir la palabra. Y es, muy estimados, lleguemos a varias conclusiones. La primera, quiere el Señor que tengamos vidas cristianas de disfrute pleno. Número 2, hay un desgaste natural de nuestra devoción a Dios producido por el descuido. Hemos de incluir hábitos de cuidado en nuestra rutina diaria para que cuide aquellas áreas en las que somos más propensos a descuidar. Cuarto, examinarnos será un buen hábito para mantener las alertas cuando algo no está funcionando bien y poner su debida atención. Y lo quinto y último, lo más elemental de nuestra vida cristiana debe ser que Jesús ocupe el primer lugar en todo lo que soy y represento. Hasta hoy, lo que Jesús nos dijo será la mejor directriz para evitar los síntomas de cuidado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Querido hermano, ora conmigo en el día de hoy. Has escuchado esta palabra y sé que el Espíritu Santo de Dios te ha hablado en algunas áreas. Probablemente te das cuenta que tu vida cristiana tiene necesidad de ir al doctor celestial para recibir atención urgente. En el día de hoy te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y hagamos una palabra de oración. Padre Santo que estás en el cielo y escuchas mi oración. En esta hora, Señor, sé que estoy en un mundo difícil, pero sé que tú eres mi Dios, mi Salvador, y has prometido estar con tu pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que tú vienes a recoger a tu iglesia. Las evidencias del mundo que vivimos dicen a gritos, sin dar lugar a dudas, que tu venida está cerca y pronta. Ayúdanos a velar y orar. Ayúdanos a cuidar, Señor, nuestra devoción a ti. Permite, Señor, que nos demos cuenta la importancia de examinarnos en tu presencia constantemente para poner atención a aquellos síntomas que nos dicen que algo está fallando en nuestra vida cristiana y nuestra devoción a ti está teniendo peligros. Danos de su gracia, de su poder. Pido en esta hora por algunas personas, algunos de mis oyentes que necesitan un toque liberador. Pido, Señor, por aquellos que han sentido que sus vidas cristianas han decrecido, que sus vidas cristianas están enfermas y en esta hora necesitan una palabra de fe sobre ellos, una palabra de sanidad sobre esas vidas cristianas que están pasando por tribulación y batallas, han flaqueado en su fe. Las promesas tuyas, Padres, están para ellos en el nombre
nombre de Cristo Jesús. Si hay alguna persona que está lejos de ti, Señor, hazle regresar a tus caminos. Quita en el nombre de Cristo toda turbación sobre sus almas y venga sobre ellos la gracia suya, la presencia de lo alto, tu Espíritu Santo para ayudarlo. En el nombre de Jesús, si hay alguna persona en esta hora, si tú que me estás escuchando andas lejos de Dios, si me estás escuchando y no le has dicho sí a Jesús, todavía eres un espectador, todavía estás probablemente en la iglesia, pero no has experimentado el nuevo nacimiento en tu vida. Eres solamente uno que sigue la rutina de la iglesia, pero no sientes la presencia de Dios en tu vida. Este es el día que levantes tu mano allá donde estás y le digas a Jesús: ven a mi corazón, no quiero ser un religioso más, quiero tener un encuentro contigo y que tu Espíritu Santo venga a habitar a mi corazón y venga a llenarme de tu presencia y llevarme, Señor, a tu palabra, a tu ideal, a vida cristiana plena. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga mucho, mi hermano. Gracias por acompañarme en este tiempo de valores de la fe. Por favor, si sientes que esta palabra alguien más lo necesita escuchar, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no pasar la voz y decir: hay una palabra que tú necesitas escuchar en el día de hoy? Que Dios te bendiga y te guarde, y te veo en un próximo tiempo para proclamar la palabra de Dios en este espacio de valores de la fe. Amén.